Mi nombre es Jimena Paz y voy a hacer una síntesis del libro Ciudad Antigua de Fustel. Este libro pues principalmente analiza las civilizaciones más importantes del occidente, que son Roma, Grecia e India. La verdad es un libro bastante amplio, así que voy a tratar de resumirlo por capítulos para que sea más digerible. Para empezar, se divide en 5 libros que son pues digamos que 5 secciones. El primer libro, llamado Creencias Antiguas, nos habla sobre la muerte, que era considerada como un cambio de vida, una segunda vida. Se creía que el alma permanecía con el cuerpo eternamente, o sea, se creía que el hombre vivía bajo tierra, por lo que era enterrado con diversos bienes materiales, incluso con sus esclavos. Decía que si el alma no tenía tumba, vivía como un tipo fantasma, atormentando a los vivos, igual si dejaban de ofrecerles comida. Y bueno, de esta creencia se deriva la sepultura, que aún prevalece en la actualidad. Otro punto era que el lugar donde fueron enterrados se convertía en tierra sagrada, y de aquí viene el concepto de propiedad privada. También en este primer libro habla sobre el fuego sagrado, que este debía mantenerse encendido en todo momento, ya que si se apagaba, pues traía consecuencias negativas a la familia y se consideraba un hogar indigno. El fuego se consideraba como una divinidad y se le hacían diversas ofrendas. También lo consideraban como un dios de la riqueza. Aquí había un día al año, que era el 1 de mayo, en el que cada familia debía extinguir su fuego sagrado e inmediatamente encender otro. Otra creencia fue sobre la religión doméstica. Cada familia tenía su propio sacerdote, que era el más anciano de la familia y se consideraba también como jefe de familia. Él era quien se encargaba de realizar todo tipo de ritos y cultos, y el varón era el único que podía hacerse cargo. Las mujeres no podían porque estaban ligadas a adoptar la religión que tuviera su esposo, y es por esto que en algunas familias se daba la adopción para poder seguir con estas tradiciones y cultos. El libro 2 se titula La familia. Con el concepto de familia surge el concepto del matrimonio. Este era obligatorio. Primero, esto era la unión de dos seres en un mismo culto doméstico para hacer nacer a un tercero que fuese apto para continuar con este culto. En esta costumbre se conducía a la joven a casa del esposo, o sea, de casa de su papá a casa del esposo, velada con una antorcha. Se cantaba en torno a ella algún himno antiguo religioso, y para que pudiera entrar a la casa se necesitaba simular un rapto, y el esposo debe levantarla cuidando que sus pies no toquen el umbral. Esto por respeto a los antepasados del hogar, a los que les molestaba que alguien ajeno a la familia los pisara por primera vez al entrar al hogar. Aquí también entra el término del celibato, recordando que es el pues no casarse y no practicar relaciones coitales, ya que pues era necesaria la procreación para darle continuidad a las tradiciones domésticas. De igual forma, la poligamía estaba prohibida, que la poligamía pues es tener varios matrimonios. En cuanto al divorcio, podía ser válido solo por 2 motivos: por el repudio de cualquiera de los dos o porque la mujer resultara estéril. Y en caso de que el hombre fuera estéril, la mujer tenía que entregarse a algún pariente del esposo para dar a luz a un varón, el cual sería reconocido como hijo del esposo. Y en este libro también nos habla del derecho de propiedad privada, que inicialmente no se consideraba que tuvieran derechos sobre el territorio donde la familia residía. Se decía que solo tenían derechos sobre los frutos, o sea, las cosechas que se obtuvieran de esta tierra. Posteriormente se conformó la unión entre la religión doméstica y la propiedad. Esto pues con la necesidad de cambiar de residencia y tener que llevar a los antepasados que estaban sepultados en este territorio, lo cual pues era imposible, así que se tuvo que reconocer la propiedad sobre el territorio. Como yo lo había mencionado anteriormente, cada familia requería un líder y este era el jefe de familia. Cabe recalcar que la madre no tenía ninguna clase de poder sobre la familia. El libro 3 es Ciudad. Aquí pues era prohibido que 2 familias se mezclaran, pero sí era posible que varias se unieran para la celebración de otro culto que les fuese en común. Aquí cierto número de familias formaron un grupo que la lengua griega llamó Fatria y la lengua latina Curia. La Fatria era una pequeña sociedad que estaba sobre la familia, y para ser parte de ella se requería, primero, haber nacido en un matrimonio legítimo, y segundo, ser presentado por el padre ateniense, el cual juraba a la Fatria que era su hijo. También está el término de la urbe, que era el lugar de la unión, el domicilio y el santuario de esta asociación.
Una ciudad era como una pequeña iglesia, con sus dioses, sus dogmas y su culto. Cada ciudad tenía dioses que solo a ella le pertenecían, recibían el nombre de lares, penates y héroes. En cuestión a fiestas, pues las fiestas, todo lo que era sagrado daba lugar a una fiesta. Había fiestas de los campos, del trabajo, la siembra y la vendimia. Todos los años en Atenas se celebraba la purificación. En Roma era cada 4 años y consistía en borrar todas las faltas cometidas contra el culto por los ciudadanos. Entre los griegos y los romanos, la ley fue al principio parte de la religión. La ley era divina e inmutable. Nunca se derogaban las leyes. Podían dictarse leyes nuevas, pero las antiguas subsistían aunque hubiera contradicción entre ellas. Durante largas generaciones las leyes no fueron escritas, sino que se transmitían de padre a hijos oralmente. Aquí también el gobierno de la ciudad. El sacerdote del hogar público tenía el nombre de rey. Después el magistrado reemplazó al rey. Fue como él un sacerdote al mismo tiempo que un jefe político. Pasando al libro 4, llamado Las Revoluciones. Aquí inicia señalando las diferencias entre las clases sociales y las desigualdades entre la población, como por ejemplo, pues notablemente se daba entre los plebeyos, entre los patricios, o pues desde la distinción en donde solo un hijo heredaba y pues los demás no. También entre la clase obrera, la clase alta y los extranjeros. Aquí en la primera revolución se da principalmente por problemas políticos. Los reyes querían ser poderosos y los padres no querían que lo fueran. La lucha se dio en todas las ciudades entre la aristocracia y los reyes, y en todas se obtuvo el mismo resultado. En todas la realeza quedó derrotada. En la segunda revolución hubo cambios en la constitución de la familia, desaparece el derecho de primogenitura y se desmembra la gens. Aquí se modificaron la constitución de la familia, lo cual provocó el debilitamiento de la gens. Se modificó la forma del gobierno, lo que trajo la desigualdad entre hermanos. Esto trajo como consecuencia la igualdad entre hermanos, o sea, ya no había desigualdad, lo que los hacía heredar por partes iguales. Y también los clientes tuvieron derecho a emanciparse. En la tercera revolución inicia porque la plebe quería entrar a la ciudad. Esto se da porque las clases inferiores comenzaron a hacerse ricos entre ellos gracias a sus artesanías, al comercio y a las industrias. Esto pues los hizo sentirse con más poder y por ello quisieron entrar a la ciudad para que se les permitiera vivir ahí. Aquí también se dan cambios en el derecho privado, el Código de las 12 Tablas y el Código de Solón. Por último, el libro 5, llamado Desaparece el Código. Aquí tal régimen político fracasa por 2 principales causas. La primera fue la del orden de los hechos morales e intelectuales, refiriéndose pues a la transformación de las creencias religiosas. Habiéndose debilitado ya las más antiguas y no siendo igual de efectivas con el pueblo, que cada vez más buscaba la iluminación espiritual y la reflexión existencial. Esto empezó a reducir el número de dioses, argumentando que los dioses no pertenecían a una familia o tribu, sino a todo el género humano, y su función era velar por el universo. La segunda fue la del orden de los hechos materiales, debido a la conquista romana. De tal manera es que surge con el tiempo una noción intangible, el alma humana. Se parten 2 tiempos. 1, cuando el espíritu municipal era fuerte, y 2, cuando el espíritu municipal era débil. Y por último, Dios apareció como un ser único, inmenso y universal. La religión se convirtió en un conjunto de dogmas basados en la fe, se hizo inferior, basándose en el espíritu del temor a los dioses, y pues fue reemplazado con Dios. Ante todos eran iguales. La religión ya no se volvió hereditaria ni secreta, ya no ordenó el odio a los pueblos, sino que enseñó deberes de justicia y benevolencia. Separó la religión del Estado, la política se hizo más libre, los sentimientos y las costumbres también cambiaron, se colocó a Dios, a la familia y a la persona humana por encima de la patria, el derecho se hizo independiente de la religión.